especial para todos ustedes. Bienvenidos a nuestro segundo simposio virtual de tratamientos de reproducción asistida. Realmente es un placer para mí compartir con ustedes el día de hoy con un tema que es bastante complejo desde el punto de vista médico y que representa un reto grande en la práctica de la medicina reproductiva, y es el endometrio refractario, o el endometrio que no responde al estímulo de medicamentos que usualmente empleamos en tratamientos de reproducción asistida. Este es un concepto muy personal y es una óptica mía con respecto a los factores que se requieren para lograr un embarazo. El primero de ellos, necesitamos óvulos y óvulos en buena cantidad y buena calidad. Necesitamos también espermatozoides de buena calidad y buena cantidad. Necesitamos una mujer sana que pueda llevar este embarazo. Y por último, requerimos un endometrio sano que pueda aceptar la implantación del embrión. Y este endometrio es el protagonista de nuestra presentación del día de hoy. Antes de entrar en el tema principal, que es el endometrio refractario, quisiera darles tres conceptos importantes para contextualizarnos acerca de la implantación. Y es la receptividad endometrial, la ventana de implantación y la implantación como tal. La receptividad endometrial es un momento preciso y está compuesto por una serie de eventos y factores que permiten la implantación del embrión. Es una ventana de tiempo donde el ambiente uterino es apto y permite la aceptación del blastocisto para que él se pueda implantar en el útero. Y finalmente este endometrio lo que hace es permitir que el embrión se adhiera a las células epiteliales del endometrio y que se dé adecuadamente la invasión endovascular por el trofoblast. Para tener todo este proceso, obviamente requerimos el uso de hormonas como los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos tienen una elevación inicial en la fase proliferativa y luego la progesterona nos va a abrir lo que se conoce como ventana de implantación. Y esta ventana de implantación tiene muchos factores y muchas moléculas que representan un papel determinante en permitir que el embrión se adhiera o se pegue a la pared del útero. Y esto es pues fisiología, lo que estudiamos hace muchos años en medicina, pero quiero recordar básicamente dos moléculas que son la COX-2 y las citoquinas. Estos factores de crecimiento lo que hacen es cambiar y transformar el endometrio para que el embrión se pueda implantar de una forma más efectiva. ¿Qué es la ventana de implantación? Es un periodo corto que ocurre usualmente entre los días 19 y 21 del ciclo en pacientes con sangrado regular. Y es una cascada de una cantidad de fenómenos sincrónicos, tanto a nivel molecular como a nivel bioquímico, que finalmente permiten la adhesión del trofectodermo a la superficie del endometrio y al embrión, y finalmente la implantación. La progesterona, obviamente, que es la hormona que nos abre esta ventana de implantación, se produce en el cuerpo lúteo, permitiendo esta adhesión. Si ustedes ven en la gráfica a la derecha, esta ventana de implantación es bastante corta, es un periodo de tiempo muy pequeño y puede tener algunas variaciones entre una mujer y otra, pero usualmente se está ubicando, como les dije, entre el día 19 y 21 del ciclo en pacientes con menstruación regular. La implantación, entonces, como todo este proceso que estamos hablando, es bastante complejo y requiere una cantidad de fenómenos sincrónicos, tanto del endometrio como del embrión y las moléculas que se producen en el cuerpo de la mujer para que finalmente se dé esta adhesión. Y todo esto es un proceso que está escrito desde hace muchos años y lo conocemos bien. Y además sabemos que la implantación en nuestra especie es eficiente en un máximo de un 30%. Si nosotros comparamos este porcentaje con otras especies de mamíferos, pues nos vamos a dar cuenta que estamos muy por debajo de la posibilidad de implantación comparado con otras especies. Y esto refuerza la idea que somos realmente una especie no tan eficiente para reproducirnos. Y otro punto importante es que el fallo de implantación continúa siendo un reto bastante grande en los procesos de fertilización in vitro. Sabemos que hay una mayor posibilidad de implantación cuando tenemos embriones genéticamente sanos o euploides, si lo comparamos con embriones genéticamente enfermos o aneuploides. Y también conocemos que hay una relación directa con el paso de los años y la producción de embriones de menor calidad. Y viene esta pregunta, ¿no? ¿Quién decide entonces si el embrión se puede implantar? ¿Es realmente el propio embrión o es el útero y el endometrio?
Y esa es una respuesta que no la tenemos clara hasta ahora. Sin embargo, algunos autores consideran que el endometrio puede ser responsable de cerca del 20% de las fallas de tratamientos de fertilización in vitro. Bien, entrando ya en materia de nuestro tema principal de hoy, ¿qué es un endometrio refractario? Como mencionamos previamente, para tener una implantación normal, un endometrio óptimo es totalmente requerido en este punto. Y desde que la ecografía está disponible, hay dos cosas muy importantes que hemos evaluado en imágenes, y es el grosor endometrial y el patrón endometrial. Sin embargo, no hay un acuerdo específico en cuanto al grosor del endometrio. Muchos clínicos, y puedo incluirme en ese grupo, usamos o preferimos empíricamente un endometrio que sea mayor de 7 milímetros e idealmente por encima de 8. Sin embargo, la evidencia que hay disponible no soporta o no apoya ningún grosor endometrial específico. Removí en el 97, en un estudio publicado, mostró que las tasas de implantación podrían ser similares incluso en endometrios tan divergentes como 5 hasta 15 milímetros. ¿Y cuál es la definición entonces de este término que nos invita el día de hoy? Es el endometrio refractario. Este endometrio se caracteriza por una disminución en la proliferación endometrial como respuesta y también, perdón, la ausencia del crecimiento del grosor endometrial. Es decir, el endometrio no prolifera y por obvias razones pues tampoco va a crecer en la ecografía en lo que vemos en la evaluación ultrasonográfica. Este crecimiento usualmente está estimulado por las hormonas endógenas o exógenas de origen sexual. Y sabemos que hay algunos marcadores de receptividad endometrial. Esta revisión sistemática publicada por la doctora Krasiunas en 2019 nos muestra estos parámetros: el grosor endometrial, el volumen endometrial, el patrón endometrial, el flujo de sangre, las contracciones, la inspección histeroscópica, las células natural killer y la receptividad endometrial analizada por Array. Y que vemos que el marcador de grosor endometrial sigue siendo bastante sensible, ¿no? Tiene una sensibilidad del 99% con una baja especificidad, pero me llamó mucho la atención esto, y es que el flujo de sangre es bastante diferente entre un útero receptivo versus un útero no receptivo. En esta imagen de la izquierda ustedes pueden ver con el Doppler que este endometrio está muy bien irrigado si comparamos con este de una pobre irrigación. Y según este metaanálisis, este endometrio mejor irrigado va a tener una posibilidad mayor de implantación versus el que no tiene ese flujo sanguíneo. ¿Cuáles son entonces las principales causas del endometrio refractario? Y aquí podemos describir varias. Primero, las quirúrgicas, como las dilataciones y curetajes, las ablaciones parciales, las miomettomías agresivas, la cirugía de Strassmann, la radioterapia, las infecciones, las alteraciones bullerianas congénitas y, por último, las causas idiopáticas. Y quisiera hacer énfasis en estas dos, que es la dilatación del curetaje y la miomectomía agresiva, porque son intervenciones casi que de la rutina o de la práctica diaria de la ginecología alrededor del mundo. Y muchas veces somos muy ligeros y muy apresurados y no calculamos las consecuencias y los efectos secundarios a futuro en la reproducción de estas mujeres. Mi invitación es tratar de ser un poco más cautelosos en este tipo de intervenciones. ¿Y cuál es la fisiopatología entonces de este endometrio delgado? Como les decía, se causa pues por una ausencia o una disminución del crecimiento endometrial. Y parece ser que la angiogénesis tiene un papel bastante importante en el crecimiento y en la regeneración de estos endometrios para poder ser receptivos. La mayoría de estudios que hemos revisado en la literatura se concentran mucho en el VEGF, que es el factor de crecimiento vascular endotelial. Parece que este factor es una de las sustancias más relacionadas con el crecimiento y el desarrollo endometrial adecuado. Así pues, entonces, el flujo uterino es un marcador esencial que regula el crecimiento endometrial, como les mostré en la diapositiva anterior. La ecografía, sin duda alguna, nos ha cambiado mucho la evaluación del endometrio, y es que la ecografía no es una técnica que lleve demasiados años en el mundo, porque tal vez de unos 30 años hacia acá se volvió algo rutinario, y desde hace unos 15 años con unas alternativas tecnológicas muy grandes, pero es relativamente reciente. Pero pues nos permite identificar estos endometrios como se ve en la ecografía de la derecha. Hay una disminución importante en la tasa de embarazo en tratamientos de in vitro, y parece ser que estos endometrios que no son receptivos tienen un flujo de sangre menor comparados con los que sí son receptivos. Y esta alteración entonces de la perfusión
es lo que nos lleva a la atrofia del endometrio en casos, por ejemplo, como el síndrome de Asherman. Esta gráfica que se ve acá es un endometrio atrófico y lo que sucede es que cuando hacemos un curetaje agresivo o hacemos una memectomía, dañamos toda la vasculatura de este endometrio. Por esa razón, los vasos se cierran y las hormonas no pueden llegar al receptor y esa es la explicación de por qué no proliferan los endometrios en pacientes, insisto, como en síndrome de Asherman. Bien, ¿y cuáles son las estrategias o las alternativas que tenemos hoy en día para manejar el endometrio refractario? Lo primero que no se le ocurre es, bueno, si el endometrio no responde a la dosis usual de estradiol, puedo aumentar la dosis. Eso es como la conclusión inicial. Y lo segundo que puedo hacer es cambiar la ruta de administración. Normalmente usamos una ruta oral y eso lo hacemos desde hace muchos años, pero lo primero que uno se le ocurre es, bueno, cambiemos la ruta. Pero la evidencia científica que hay con respecto a este cambio de ruta no es muy fuerte. Y en cuanto a la elevación de la dosis, incluso desde el principio de la estimulación, tampoco tenemos una evidencia contundente. El doctor Cadanali publicó en 2012 que la ruta vaginal del estradiol podría mejorar un poco el grosor endometrial, pero no la tasa de embarazo y por eso la evidencia no es muy sólida. La HCG es una hormona que se produce usualmente en la zona de implantación del trofoblasto y estimula la producción de progesterona en el cuerpo lúteo. Pero parece ser que la HCG tiene un papel bien importante en la regulación de la diferenciación de citoquinas y factores de crecimiento que a la final lo que hacen es engrosar el endometrio. ¿Qué hay en la evidencia con respecto a esto? Prapas en 2009 utilizó 750 unidades cada 3 días y lo que encontró al final fue un endometrio más delgado y una tasa de embarazo más bajita. Por otro lado, Papanicolau en 2013 cambió un poco el esquema, 150 unidades subcutáneas durante una semana y él sí encontró que había un incremento en el grosor y en los desenlaces clínicos. Sin embargo, no hay otros estudios reportados en literatura y no podríamos sacar unas conclusiones definitivas con respecto a la HCG. Y viene una alternativa interesante que es el sildenafil. Este medicamento, como ustedes bien conocen, ha sido utilizado en el mundo desde hace muchos años para manejar la disfunción eréctil en hombres. Y parece que el mecanismo es a través de los cambios del RNA mensajero y ese efecto es similar en modelos experimentales de ratones y en endometrios humanos también. El mecanismo es aparentemente sencillo de entender, hay una vasodilatación, esto mejora el flujo sanguíneo y obviamente expone más los receptores del endometrio para que pueda proliferar de una mejor manera. Y podría ser una intervención aplicada a endometrios delgados, mejorando entonces este desarrollo y esta proliferación en pacientes con endometrio delgado. En 2020 se publicó este metaanálisis por el doctor Lee y aquí se incluyeron al final 9 estudios. Lo que se concluyó es que había una tendencia a tener algo de mayor tasa de embarazo bioquímico en el grupo del sildenafil versus el grupo de placebo. Lo mismo se encontró en el patrón endometrial, pero si ustedes se fijan acá, pues no todos los estudios tenían como esa misma tendencia. Había algunos que mostraban que el efecto no era tan definitivo, pero es lo que tenemos hasta ahora y este metaanálisis muestra que aparentemente el sildenafil podría ser una intervención. Como escribo acá, entonces puede jugar un papel benéfico en el tratamiento de estas pacientes con endometrio delgado, pero no hay unos datos contundentes para usarlo. No hay muchos datos de recién nacido vivo en estos estudios, que es lo que uno quisiera tener. Hay más datos de embarazo bioquímico y de tasa de embarazo en curso, y esto podría de pronto alterar un poco el análisis de estos resultados. 2020, Cochrane publica esta revisión, que es el uso de factor estimulante de colonias de granulocitos, y lo que se encontró es que al parecer hay una tendencia mejor de resultado general cuando utilizamos este factor estimulante de granulocitos versus el placebo. Sin embargo, los resultados pues son un poco diversos, algunos estudios que muestran favorabilidad, pero hay otros que están cruzando la línea del 1, entonces la evidencia no es como tan contundente, excepto en este grupo de pacientes donde han tenido fallos repetidos de fertilización in vitro. La conclusión entonces de este estudio es que en mujeres subfértiles no hay una evidencia clara o una certeza de su uso versus el placebo. Sin embargo, parece ser que mejora un poco las tasas de embarazo cuando comparamos el grupo de no tratamiento. La evidencia es de baja calidad, sin embargo, sugiere que esta administración podría de pronto mejorar la tasa de embarazo, sobre todo en el grupo de pacientes que han tenido fallos repetidos de in vitro.
Otra intervención interesante que es un poco más cercana a nosotros es el uso de plasma rico en plaquetas. Este plasma se obtiene de las venas periféricas y al parecer la activación de las plaquetas durante la formación de coágulos es lo que libera unas citoquinas y factores de crecimiento, incluidos el VEGF. Y parece que este plasma rico en plaquetas puede generar un poco una mejora de este tejido, la angiogénesis, la migración celular y también la proliferación celular. Y hay muchos métodos para preparar este plasma, desde la recolección de la avena y la preparación en una centrífuga hasta kits comerciales que venden para este efecto. Y el problema tal vez es este, que no hay una estandarización en la preparación de estos plasmas y obviamente eso puede alterar mucho los resultados finales. Este artículo 2021 es muy interesante donde muestran la evidencia que hay hasta ahora del uso del plasma rico en plaquetas y el problema que vemos, si ustedes observan acá, es que solo tenemos un estudio aleatorizado controlado y los demás son reportes de casos o cortes retrospectivas. Y por obvias razones, entonces el nivel de evidencia pues es realmente muy bajito por el tipo de estudios que se realizó. Entonces, no hay una evidencia sólida, contundente en la literatura, pero los estudios y los resultados hasta ahora realizados son promisorios. Parece que mejoran un poco el grosor endometrial, los niveles de AMH y las tasas de embarazo clínico y bioquímico. El problema que tenemos, insisto, es que no hay estandarización en la preparación de los métodos y obviamente eso tendrá que ser evaluado en estudios futuros. Por ahora, se puede utilizar, puede mejorar, pero sigue siendo considerado como una intervención experimental. La terapia celular tiene una aplicación muy grande no solo en medicina reproductiva, sino en enfermedades oncológicas, cáncer sanguíneos, y sin duda alguna es una de las terapias más promisorias en el campo de la medicina translacional. Tiene el potencial teórico de convertir una estrategia bastante novedosa con un amplio rango de aplicaciones y es capaz de usar las células pluripotenciales y las células multipotenciales y esto puede tener algunas ventajas y algunas desventajas. Hay muchas formas de obtener estas células por vía obtención mesenquimal, de vesículas extracelulares, exosomas, médula ósea, líquido amniótico, en fin. ¿Y qué hay en la evidencia entonces con respecto a esta terapia celular? Este es un estudio que mostró la revisión del Asherman, donde teóricamente el efecto de depositar estas células en el endometrio, simplemente por eso va a generar un desarrollo o una proliferación mejor de este tejido y obviamente tendríamos una mayor implantación. Los resultados entonces pueden ser un poco prometedores. Este estudio, que es un metaanálisis donde compara la administración de células madre autólogas versus halogénicas, muestra, pero ojo con esta conclusión, que los resultados son mejores a favor del halogénico, pero comparado con el autólogo. Lo ideal sería hacer una comparación de pronto con un grupo placebo, pero la conclusión de este estudio es que tanto en la tasa de embarazo como en la tasa de implantación había una tendencia mayor a tener resultados mejores cuando se utilizaban los trasplantes halogénicos. Entonces, con respecto a esta célula, a la terapia celular, podemos decir que a pesar de sus avances, hay unas preocupaciones importantes. Y las preocupaciones es que las células madre pueden estar asociadas con la patogénesis de muchas enfermedades ginecológicas, como la endometriosis, la hiperplasia endometrial e incluso el cáncer endometrial. Y el problema puede ser que estas células estimulan de una forma muy fuerte la angiogénesis, pero esta angiogénesis puede ser eh, generada o estimulada en células benignas, pero también malignas. Entonces, estos tratamientos novedosos que parecen ser promisorios pueden tener algunas desventajas, también algunas ventajas con respecto a las terapias adicionales y creo que hay un campo grande en el cual podemos trabajar a futuro pensando en el efecto real de la terapia celular y obviamente su seguridad para aplicarlo. El trasplante uterino es una intervención que yo considero pues casi como de última línea. El mundo tiene una experiencia no tan grande, pero esta revisión de 2021 muestra 65 casos alrededor de todo el mundo de trasplante de útero con resultados buenos y también algunos malos, pero es importante recordar que hay muchas posibles complicaciones y efectos secundarios tanto en la donante del útero como en la receptora del útero. Y eso es algo que debemos tener en cuenta y creo que por ahora es un campo que nos falta un camino por recorrer.
Es sin duda alguna una aproximación o una posibilidad en pacientes que tienen factor uterino absoluto. Hay muchas pacientes alrededor del mundo que preguntan por ese trasplante y debe ser considerado, insisto, como una terapia de tipo experimental. Hay otras estrategias que utilizamos también para mejorar el endometrio. Sin embargo, la evidencia que tenemos es realmente de baja calidad, por eso no profundicé mucho en estas estrategias, pero podemos nombrar la aspirina, el uso de vitamina D y de pentoxifilina, la nitroglicerina, la L-arginina. Sin embargo, insisto, los resultados que hay de evidencia científica no son muy sólidos. El uso de análogos de GnRH, solo Qblan en 2008 nos muestra que puede haber efectos benéficos, pero es una muestra muy pequeña de pacientes. Y aquí hago una pausa porque la histeroscopia sí es una intervención que ha mostrado resultados positivos, pero en casos donde tenemos anormalidades de la cavidad, es decir, si tenemos un miomazo mucoso, un septo muy grande, un Asherman que se pueda corregir por histeroscopia. En estos casos, la histeroscopia claramente tiene una utilidad muy fuerte, pero no en el endometrio delgado o en el endometrio refractario puro. Y por último, pues está la opción de hacer una subrogación uterina. Incluso la semana pasada en Colombia tuvimos una reunión en la sociedad o la Asociación Colombiana de Centros de Fertilidad e hicimos un manual de recomendaciones con los puntos que creemos son los mínimos estándares que debíamos tener para hacer este procedimiento de una forma correcta. Aquí es un resumen casi final para terminar que publicó el doctor Sonigo en 2019 y muestra un problema que yo veo. En estos estudios, que son más o menos 8 estudios, combinan agonistas de GnRH con HCG y con estradiol, pero distintas dosis, distintos protocolos, distintos regímenes. Entonces, hacer una comparación entre estos estudios, pues es muy difícil porque la mayoría tienen protocolos muy distintos. Lo mismo sucede con los estudios que combinan sildenafil, aspirina, pentoxifilina y la estimulación eléctrica neuromuscular, que no la mostré porque la evidencia incluso es casi nula. Y la tendencia nueva, que es utilizar plasma rico en plaquetas y colonias de granulocitos, pero también fíjense que las dosis, la administración, los días son bastante diferentes entre un grupo y otro, y eso es lo que hace que de pronto los resultados no sean tan contundentes. Está al final las intervenciones que tenemos a la mano en este tipo de endometrios refractarios, donde podemos ver en verde la histeroscopia. Y la histeroscopia es tal vez la única intervención que tiene una evidencia muy sólida, pero cuando hay anormalidades de la cavidad, no cuando tenemos endometrios delgados puros. Las intervenciones que han mostrado ser más promisorias para los endometrios delgados o endometrios refractarios son el plasma rico en plaquetas, el sildenafil, la terapia celular y aparentemente las coronas de granulocitos, pero con una evidencia que aún lo diría es algo emergente. ¿Cuáles son mis conclusiones para ustedes el día de hoy? Que la receptividad endometrial es un proceso muy complejo que tiene implícito una cantidad de mecanismos biomoleculares, bioquímicos, inmunológicos, que la ventana de implantación es un momento muy preciso, muy corto en el ciclo de la mujer, y esto puede ser tanto en condiciones in vivo como in vitro, que la implantación necesita tener una buena calidad de embriones, pero también un buen endometrio donde se puede implantar este embrión. Que el endometrio refractario es realmente un reto en medicina reproductiva y definitivamente cuando encontramos estos endometrios delgados se relaciona con una tasa menor de implantación y tasa menor de embarazo. Que hay unos factores específicos que están relacionados con este endometrio refractario y que parece que hay una relación muy, muy estrecha entre el endometrio delgado y la disminución del flujo sanguíneo a nivel endometrial. Hay muchas estrategias que están descritas en literatura y algunas pueden mostrar algo de eficacia en mejorar el grosor endometrial. La evidencia que tenemos disponible pues es muy controvertida porque hay pocos estudios aleatorizados controlados, hay muchos reportes de casos y muchos retrospectivos, entonces no es tan sólida, pero hasta ahora podemos decir, como mencionábamos previamente, que el sildenafil, el plasma rico en plaquetas y la terapia celular podrían ser unas intervenciones con resultados promisorios al futuro. Y por último, si agotamos todas estas medidas y no tenemos éxito, pues podríamos considerar también el trasplante de útero y de pronto la subrogación un poquito antes que el trasplante de útero, porque sin duda alguna son alternativas que podríamos tener dentro de nuestras posibilidades terapéuticas. Muchas gracias por su atención y espero que esta información sea útil para ustedes en su práctica diaria. Adiós.